Hola, ¿cómo están? Estamos Hola. nuevamente en una de nuestras charlas, parte de este ciclo que hemos comenzado a hacer en este último mes. Y en esta oportunidad vamos a intercambiar, vamos a conversar. Él está tomando mate, pero no lo vamos a poder compartir, no solo por la virtualidad, sino porque además como gesto en este momento de pandemia en la que todos los cuidados estamos teniéndolos, cada uno en sus casas, cada uno en su lugar o donde se encuentra. Y esta vez vamos a conversar con Basilio Bonsuc. Basilio es arquitecto, es comunicador, es docente universitario y viene realizando a lo largo del trayecto de lo que podemos decir su carrera profesional, pero también en el ámbito de lo público y de lo social, se ha desempeñado en distintas funciones. Él estuvo en el área de turismo, estuvo también bien representando, eh, ya nos contará, pero estuvo también perfeccionándose en el exterior, y así es que, bueno, hoy es magíster y se ha ido especializando. Pero básicamente nos interesó conversar con él porque, como dije, es un socializador. Digo que el comunicador es un socializador de conocimientos, de experiencias, de saberes, y en eso es fundamental el rol que se cumple desde ese lugar, y no todos tenemos esas características. Así que bueno, Basilio, gracias por estar, por aceptar esta comunicación con nosotros. ¿Estás escuchando bien? ¿Estamos todo bien? Sí, 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 Adriana, bueno, te agradezco mucho y, por supuesto, me honra estar en esta charla con vos, sabes del aprecio intelectual y personal que te tengo, así que, bueno, nos conocemos hace muchos años ya, así que, bueno, es un gusto para mí poder entablar esta charla con vos. Sí, conste que yo no invito a Basilio ni a nadie de los con los quienes fuimos charlando, algunos ya los conocía, otros no, para quienes han seguido a veces el ciclo han podido verlo, pero no invito a Basilio porque fuera alguien a quien conozco de hace tiempo, sino precisamente por el valor al que hice referencia, y sobre todo porque me interesa, Basilio, intercambiar con vos algunas visiones. Vos sos el especialista, pero bueno, y yo en este caso hago preguntas, no, también intercambiamos, pero me interesa comenzar por esto, ¿no? De tu profesión y lo que significa ser arquitecto en un sistema como en el que vivimos, porque caractericemos, nosotros estamos inmersos en un sistema donde es una sociedad de consumo o hiperconsumista, donde a partir de ello los valores que se consideran como positivos son el tener y no el cómo ser o el para qué ser. Y entiendo yo que la arquitectura a veces es una herramienta muy útil para aportar un poquito más a esas ideas, ¿no? Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, la visión que tenemos en general es que la arquitectura, además de ser una carrera cara, cosa que dicen todos los papás o tutores o madres cuando un estudiante o un joven plantea que quiere estudiar arquitectura, dice, no, esto es una carrera cara, una carrera larga, eh, y sobre todo que sirve para lo que decíamos, lo que decía recién, lo estético, la fachada, me parece eso como muy fuerte, ¿no? Que connota bastante. Así que por un lado, contame de eso y después, después vemos, después seguimos. Bueno, sí, es muy amplio tu comienzo. A ver si Sí. puedo acotarme. Nada, yo creo que siempre desde chiquito me gustó la arquitectura. No sabía muy bien qué era. Mis padres, bueno, eran muy laburantes y no podían orientarme mucho cómo podía ser. Yo pensaba que se estudiaba en la escuela secundaria cuando era muy chiquito, estaba en la primaria, no entendía, no sabía.
Y siempre, cuando era chico, dibujaba lo que hoy se llaman planos, pero así intuitivamente, dibujaba cuadrículas de ciudades, pasaba un borrador, así era como que habías hecho una autopista y qué pasaba con esa autopista que bajaba esas avenidas, por ahí dibujaba alguna fachada, pero siempre me gustó. Y esto lo asocio a lo que venís diciendo, porque claro, siempre lo que se piensa del arquitecto es que es solamente eso, ¿no? La fachada, la imagen, y la verdad que la arquitectura hay que tener en cuenta que hay que mirarla como un pensamiento complejo y como un pensamiento Ujú. sistémico, ¿no? Sí. Trabajamos el hábitat, creo que hay una definición que yo adhiero de una estudiante mía que ya está por graduarse, que la tuve en primer año allá en la Universidad de La Rioja, que yo entré al primer año, estuve un par de años en primer año también, siempre estoy en los cursos superiores, pero en este caso estuve en primer año, y me acuerdo que les pregunté por qué quieren estudiar arquitectura los chicos de primer año. Había una chica, una estudiante, a quien ahora le estoy dirigiendo la tesis, que se llama Laurita, que me dijo, y bueno, dice, yo estudio arquitectura para hacer feliz a la gente. Y me encantó esa definición, porque en el fondo es eso, lo que pretendemos que la gente sea feliz, viva feliz en su lugar, y nada, me parece que esa es la mejor definición que tomo de un estudiante para yo poder explicar qué es la arquitectura, ¿no? Que tiene múltiples definiciones. Y nada, me parece que con el tiempo uno va entendiendo todo lo que abarca nuestra profesión, cómo vamos de lo general a lo particular, cómo tenemos que tener en cuenta la mirada holística, sistémica, que no hay que entender solamente la arquitectura como la resolución de algo que parece que es estético, bello, sino que encierra muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la arquitectura moderna a la que yo adhiero fervientemente y hoy en día está más presente que nunca en esta mirada sustentable, a pesar de todo lo que digan, creo que tiene que ver con eso. ¿Cuál es el fin de lo que hacemos en la arquitectura? ¿Para qué sirve? Si no sirve para que la gente sea feliz, para que nuestras ciudades mejoren, para que la gente viva mejor, no tiene sentido, ¿no? Estaba, en colación a eso, estaba pensando que entonces queda claro que no es para resolver, entre comillas, casos individuales, es decir, mi casa, mi vivienda, ¿no? Sino que, bueno, una mirada de la arquitectura, por supuesto hay otras, pero a la que vos estás Ujú. adhiriendo, diríamos que es esto, ¿no? No es para trabajar sobre solamente los casos individuales, sino vista puesta en un plano de lo colectivo, de Sí, sí. resolución, de cómo te vinculás vos desde tu lugar, hábitat, que incluye vivienda, con los demás. Y con un Ujú. contexto un poco más amplio, lo demás no es solo los que están cercanos, vecinos, sino también los demás que conforman una cierta ciudad, un pueblo, un lugar de residencia, va mucho más allá, ¿verdad? Entiendo Sí, eso. sí. Sí, ¿no? Hay un arquitecto a quien yo admiro muchísimo, un arquitecto moderno de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, murió ahí, que se llama porque está vivo entre nosotros, Mies van der Rohe, que a él siempre lo criticaban los que no entendían lo que hacía esas casitas de vidrio que eran fuera de contexto. Y en realidad hay toda una cuestión detrás muy compleja y muy interesante que no voy a explicar acá, Sí. pero él cuando empezamos a estudiarlo, veíamos que esas cajitas tenían sentido porque con otro colega con el que él trabajaba y enseñaba en la universidad, estaban armados en un sistema urbano, en un sistema de territorio. Ujú. Y él mostraba imágenes de cómo era la Roma antigua, ¿no? O sea, que estaban estas viviendas donde la gente vivía y también trabajaba, la vivienda productiva que existió, ¿no?, en la época clásica, y cómo eso formaba parte de un sistema en una ciudad. Si uno va a Pompeya, yo recuerdo cuando era muy jovencito fui a la ciudad de Pompeya en Italia, y me quedé pensando en esa imagen de Mies van der Rohe cuando vi la ciudad de Pompeya ahí rescatada entre las ruinas, las cenizas
del volcán este que explotó, ahí entendí, ¿no? O sea, jamás nosotros como arquitectos debemos desconocer la mirada de la totalidad. Jamás debemos desconocer en esta complejidad de pensamiento esta mirada holística. Y nada, yo creo que si no tenemos en cuenta este aspecto, es muy difícil realmente que un arquitecto pueda interdisciplinariamente también pueda ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Claro, yo lo haría extensivo, bueno, en este caso estamos contigo, que sos de tu profesión arquitecto, pero lo haría extensivo a todas las actividades que intervienen en lo que llamamos construcción, ¿no? Ujú, Construcción de viviendas, construcción de conglomerados de viviendas, de lo que conocemos como ya sea barrios o, como dije, conglomerados, porque en general lo que podemos ver, al menos a mi criterio, es una tendencia no precisamente la que estamos señalando. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que aún nos está faltando un diseño de políticas. Cuando hablo de políticas y de diseño me refiero a políticas públicas, políticas desde los estados, sean locales, provinciales, nacionales. Esto lo digo en general, Basilio. A veces está ujú. faltando este componente al que hacías referencia, ¿no? De tener una mirada integradora e integral cuando vas a realizar construcciones. Y que fíjate que la palabra, el término también nos significa otro tipo de construcciones, porque no es construir, levantar ladrillo por ladrillo, supongamos, bueno, solamente, sino que ahí es empezar es construir vida con otros, es Ujú. construir presente y futuro. Entonces, eh, si vamos a tener esta mirada integradora, deberíamos prever, insisto, desde las políticas públicas, que el acceso a lo que se conoce como una ciudad inclusiva, ¿no? Que Sí. esté, esto ya me vas a explicar porque yo estuve viendo, leyendo, pero bueno, necesitamos de tu explicación. Yo digo, el acceso inmediato a todo lo que es la infraestructura pública, pero particularmente que le dé conexión y conectividad con los demás, estar integrado, ¿no? Mm. Creo que, según yo, ese es el concepto básico de diseñar o trabajar para una ciudad inclusiva. Sí, sí, siempre creo que lo que se habla cuando hablamos del hábitat, ¿no es cierto? Hablamos siempre de la vivienda, pero la vivienda sola, desparramada, no cobra sentido. Necesitamos todo un sistema, ¿no es cierto?, de equipamiento, de espacios públicos, de infraestructura prevista para la movilidad, para que todo eso sea precisamente una ciudad, una comunidad, ¿no? Lamentablemente, la vivienda, sobre todo acá en el norte, ¿no es cierto?, está visto, o en los últimos tiempos, con estas políticas de vivienda, a mi criterio, un poco erradas, de desparramar, ¿no es cierto?, los objetos, las vivienditas en el territorio. Esto no me parece una política acertada. Yo creo que a lo que vamos es, que esto está escrito, está estudiado, precisamente en la Agenda Hábitat 3, que la vivienda forma parte de esa complejidad, ¿no? Y que la vivienda cierra, todo este hábitat cierra con la calidad, por supuesto, de la vivienda, entendiendo los nuevos modos de habitar, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, pero también entendiendo que la ciudad no puede extenderse en el territorio como una mancha de Ay, aceite, ¿no es cierto?, porque genera mucha pobreza, es una situación muy complicada. Y por otro lado, también la vivienda necesita de los espacios públicos, ¿no? Si no, es eh, eh, bastante difícil que la gente pueda realmente ser feliz en un contexto que no tenga estas características. sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando
en qué sucede en nuestro continente? Porque, bueno, tengamos una visión de la región, vos mencionabas la región no en nuestro país, y nos tenemos que incluir en la región de América Latina, con respecto a las desigualdades, que, bueno, nuestro continente es el más desigual del mundo. Hay una alta concentración de riqueza, cultura, poder, conocimientos en muy pocas personas, en muy pocas familias, en una cantidad mínima respecto de las grandes mayorías, y dentro de esas mayorías tenemos un alto porcentaje de excluidos del sistema económico y social. Esa es una realidad que la tienen nuestros países, los países de América Latina y el Caribe, incluyamos a todo, ¿no? A toda esa zona, y conocemos los casos extremos como Haití, por ejemplo, que muy poco nos recordamos bien de la tragedia permanente que se vive en la isla, como países como México o Ecuador, mismo Brasil. Dentro de ese contexto, Argentina es la que, si bien ha sufrido todos estos últimos años las consecuencias de políticas económicas que han ahondado y han profundizado esta brecha a la que hacía referencia, pero Argentina, por una condición histórica, ha sido la que menos ha tenido esta brecha tan ancha, tan marcada. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hemos tenido movimientos nacionales, populares, que se han traducido en gobiernos, que han permitido la movilidad social. Entonces, esta alta concentración, como decíamos, en pocas familias, en pocas manos, en pocos nombres y apellidos determinados que hay en casi toda la región, en nuestro país se ha dado de diferente manera. Sin embargo, dije también que lo podemos distinguir y lo podemos notar. Basilio, en este contexto, eso es un condicionamiento para, entre comillas, trabajar este concepto de urbanización, que, como bien dijiste, está dejándose de lado por la gestión, la gestión de un urbanismo social, ¿no? ¿Qué Sí, sí, hacemos con esas evidentemente. diferencias? Sí, en esa mirada compleja que hablábamos al principio, evidentemente el problema del hábitat no se soluciona solo con la vivienda. O sea, hay que tener en cuenta que hay múltiples factores, ¿no es cierto?, que llevan a solucionar este problema. Nosotros lo vemos aquí en Argentina, como vos bien decías, los gobiernos nacionales y populares han permitido, facilitado, ¿no es cierto?, que la gente entienda que tiene derecho a vivir de otra forma, que tiene derecho a vivir mejor. O sea, que entienda que la vivienda es un derecho, que entienda que la educación es un derecho, que cualquier ciudadano debe acceder. Entonces, me parece que yo noto cuando viajo así por Latinoamérica, lo poco que he conocido, lo mucho que he conocido de Latinoamérica, en Argentina se nota una diferencia con respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, ese empoderamiento, ¿no es cierto? En la clase, hay una clase media, cada vez más estamos más empobrecidos, pero hay una clase media Sí. y hay un empoderamiento, o sea, más allá de todo este trabajo terrible que están haciendo los medios, ¿no es cierto?, en esta banalización que hay a nivel mundial, pero más allá de eso y del nivel educativo que está bajando, no se lo ve mundialmente, creo que Argentina todavía hay unas diferencias con respecto a otros países de América Latina, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Nosotros hemos tenido gobiernos, bueno, como el gobierno de Irigoyen, el gobierno de Perón, ¿no es cierto? Que, bueno, los últimos gobiernos de Kirchner, Alfonsín, no nos olvidemos, que han, a pesar de todas estas cuestiones de que estos altibajos, ¿no es cierto?, estos gobiernos militares y toda esta mentalidad perversa, oligárquica, siempre existió ese reaseguro, ¿no?, de volver a eso, que está presente en nuestro ADN. Y eso está presente también en la mirada de la vivienda, en el hábitat. O sea, todos recuerdan cómo
el abuelo de alguien tuvo acceso a una vivienda, ¿no es cierto? Cómo tuvo acceso, ¿no es cierto?, a un lugar digno, a un barrio, a un lugar que cobraba, tenía un sentido de comunidad, ¿no es cierto?, donde existía este sentimiento de vecindad. Y yo creo que esas cosas han sido producto de muchos años de la construcción. Yo no lo veo negativamente a todo lo que está pasando, muchos hablan así negativamente, todo. Yo lo veo como una construcción que es como decía Galeano, ¿no? Esta cosa de que la utopía es una utopía, ¿no? Y es como que uno se va acercando y se aleja y tenés que seguir caminando para acercarte. Y eso es lo maravilloso de la vida, precisamente. Y nosotros acá lo tenemos presente y lo vemos en las políticas de vivienda que están asociadas a las políticas, ¿no es cierto?, sociales, que nada, cada vez que nos salimos de ese camino y bueno, volvemos y tenemos por suerte ese ADN, ese registro, ¿no?, que nos permite entender que el hábitat debe tener una mirada compleja, no es solo la vivienda desparramada en el territorio. Exacto. Pero bueno, es algo que hay que ir construyendo día a día y trabajar mucho con los estudiantes en las carreras de arquitectura para entender esto también, ¿no? Y por eso no es casualidad también, pues no es casualidad para nada, que en las etapas, volvamos a la región, hemos tenido etapas bajo dictaduras militarizadas, casi todas coincidiendo, ¿no?, en los mismos años, en las mismas décadas, porque bueno, responden a toda una visión, un proyecto que va mucho más allá, que viene desde poderes centrales como de Estados Unidos y que generan, o que generaron, acompañaron, impulsaron los golpes de Estado ante gobiernos como los que señalábamos recién, gobiernos que habilitan derechos, y no es lo mismo tampoco el tema de hábitat, gestión social del hábitat o de la vivienda en las etapas donde no hay democracia, es decir, en etapas de dictadura, ¿qué es lo que ha sucedido? Insisto, casi sin distinción en toda América. Bueno, buscar de barrer hacer desaparecer esos conglomerados que por consecuencia de situaciones socioeconómicas se van poblando, se van dando alrededor de las grandes ciudades. Entonces, lo que en algunos casos se llama villas, como en la ciudad y provincia de Buenos Aires, o las favelas, como se las conoce en Brasil. Bien, hay distintos nombres para identificarlas, pero nos estamos refiriendo a eso, ¿no?, a ese conjunto de viviendas precarias, donde en el ámbito de lo social hay hacinamiento, falta de todo tipo de servicios que hacen a la calidad de vida, por supuesto, y que durante las dictaduras, esto no habría que mostrarlo, ni había que verlo, entonces se buscó la erradicación por el lado de la coerción, ¿no? Hacerlas desaparecer, sí, acompañadas con planes, lo que tenemos algunos años, por supuesto recordamos algunos tristemente célebres planes de viviendas o de urbanización que implicaron ir erradicando estas villas, pero implicaron una forma de desarraigo tremenda, o de pasar la topadora directamente, y bueno, y construcción de las famosas viviendas sociales, ¿no? En otro lado, ser desplazados, y donde ahí, Basilio, se rompen una serie de vínculos y de tejidos que se han creado, que se crean en esos conglomerados habitacionales, porque son vínculos con los vínculos de cuidado, con los amigos, con los vecinos, vínculos y conflictos, porque esto no es solo, digamos, vínculos que tienen que ver con la vida. Todo eso se rompe cuando pasa una topadora, hace desaparecer, o cuando se le propone, entre comillas, un nuevo lugar con una vivienda social en otra parte, y la idea de comunidad no se trabaja. Y eso es típico de las dictaduras. Así ha pasado en nuestra región.
Sí, sí, vos fíjate, cuando vemos Buenos Aires, las villas miserias que hay, ¿no? O vemos en Tucumán mismo, yo soy tucumano, Sí, por eso conozco, porque viví ahí, conozco. Tucumán está, la ciudad de Tucumán, el Gran Tucumán, está rodeado de un anillo, ¿no es cierto?, de pobreza, de villas miserias. Cada vez que entras a Tucumán tenés que atravesar eso. Y eso es producto, dentro de esta mirada compleja, de la destrucción del aparato productivo. O sea, cuando se han destruido los aparatos productivos, ¿qué ha hecho la gente? Se ha ido a las grandes ciudades, se ha instalado en estos lugares, ¿no? Uno lo ve en Buenos Aires, cuando uno va y ve estas villas miserias tan grandes, tan extendidas, donde se nota aún más violentamente esta cuestión de gente que vive muy bien y gente que la está pasando muy mal, ¿no? Uno entiende que, claro, que eso no es que la gente se instala ahí porque les gusta estar ahí, sino que precisamente es producto de años y de años de políticas desacertadas, ¿no es cierto?, de miradas de destrucción, ¿no es cierto?, del aparato productivo del país. Qué sé yo, el engrosamiento de las villas miserias de Buenos Aires tiene que ver, entre otros, con un periodo, por ejemplo, cuando se terminó, cuando vino la dictadura, ¿no es cierto?, que destruyó los ingenios azucareros, ¿no? Pero que había detrás un propósito que era precisamente que resalte o que emerja o que esté mejor posicionado el ingenio de los Brown Blackier que está, ¿no es cierto?, en Jujuy. O sea, que no lo decimos, pero nosotros como Tucumán nos lo vemos. O sea, el mejor ingenio es el ingenio que está en el norte, ¿no es cierto? Y los nuestros, nada. Entonces, y uno ve cuando, por ejemplo, más allá de las connotaciones judiciales, políticas, etcétera, cuando uno ve lo que ha hecho Milagro Salas, por ejemplo, en el norte, ¿no es cierto?, en Jujuy, en su emprendimiento, ¿no es cierto?, con toda esta gente que trabajó este lugar, las viviendas, esta mirada compleja, ¿no es cierto?, del hábitat, donde el chico, ¿por qué no podía tener derecho también a ir a una pileta, ¿no es cierto?, a bañarse, disfrutar también, pasarla bien en el calor? Hay una mirada detrás política y social, o sea, no podemos nosotros pensar que la arquitectura solamente es casitas lindas, pensar en lo estético, hay que tener esta mirada de esta complejidad, ¿no es cierto? Y los aspectos sociales y políticos juegan un papel muy importante en esta mirada, ¿no?, de la complejidad de la arquitectura. Ya te digo, arranqué diciéndote que vamos de lo general a lo particular, o sea, esto es así, la mirada debe ser holística, debe ser integral y tenemos que verlo desde ese lugar. Basilio, en ese Sí, contexto, contame o contanos, ¿cómo buscaron resolver esta cuestión de lo que decíamos, de esta alta concentración, como dijimos, consecuencia de políticas económicas y socioeconómicas que en nuestra región han ido generando esos cordones, ¿no? Que mm, alrededor de las grandes ciudades y cada vez mayor y mayor expulsión desde los lugares de origen. Esto sucede, bueno, está el caso de Colombia con la ciudad de Medellín, bueno, en Brasil con favelas, pero bueno, hubo quienes se dedicaron a estudiar y a trabajar esto con un sentido social, desde la arquitectura o desde el urbanismo en general, ¿no? Sin ser ese urbanismo tradicional, y encontraron salidas, no para una mm, refabelización, como se dice, sino para una real integración y no romper lo que yo decía hace rato, esas redes y esa vida que ya existe en esos conglomerados para ir convirtiéndolos en barrios de vida digna. mm, Bueno, la experiencia de Medellín es conocida, o por lo menos de nombre, por muchos de nosotros, ha sido sí, sí. premiada, digamos, ha sido reconocida mundialmente, y me gustaría que me comentes en qué consiste o cómo se encaró, porque tenemos que darnos cuenta que hay formas de encarar y para Mm. buscar dignificar, ¿no? Y respetar el derecho a vivir en la ciudad. Sí, lo que hasta donde nosotros nos ponemos
a investigar estos temas en el taller de arquitectura. Hay especialistas de estos temas. Yo, claro, soy simplemente un profesor universitario de un taller de arquitectura. En un taller de arquitectura lo que hacemos es proyectar, ¿no? O sea, los chicos vienen con una serie de conocimientos que les van dando, ¿no es cierto?, en todos los campos del conocimiento, técnico, artístico, histórico, etcétera, y trabaja un proyecto en función del grado de complejidad, del nivel del estudiante, y nos ponemos a pensar el hábitat, ¿no? Sí. Hay siempre ejercicios que son un pretexto para ponerse a pensar eso. No soy un especialista, quiero aclararlo en estos temas que vos decís, pero lo que puedo ver, ¿no es cierto?, sobre todo en los chicos de quinto año, cuando abordamos la escala del problema del territorio en la arquitectura, sí, allá en Medellín, después en Brasil durante el gobierno de Lula, ellos han priorizado esta cuestión de la cohesión social a través de los espacios de uso público, los espacios públicos abiertos o cerrados, y el equipamiento, ¿no es cierto?, social. Entonces, no han abordado mucho el tema de la vivienda como acá, viste que existe esta mentalidad de entregar la vivienda, que en el fondo, al final lo que hace es que la vivienda esté desparramada en el territorio, que la gente tenga que trasladarse, como sucede en Valle Chico, grandes distancias, 4 o 5 personas en una moto, ¿no es cierto?, haya muchos problemas, ¿no es cierto?, de infraestructura, etcétera, pensando que así se solucionó el problema. Ellos lo han trabajado desde esta mirada de los espacios públicos para que produzca una cohesión social. Es cierto que hay muchísimos problemas, ¿no es cierto?, sociales, muchos problemas de drogadicción, de exclusión, y ellos han pensado esto y les ha ido muy bien, ¿no? Y lo hemos visto en Brasil, o sea, cuando uno va a las favelas, muchas favelas de Brasil han cambiado esto, y hoy en día se puede entrar, ¿no es cierto?, a estas favelas, se puede recorrer estos lugares, se puede ver cómo hay espacios de uso común, ¿no es cierto?, de la comunidad, cómo los chicos pueden juntarse, ¿no es cierto?, a jugar, a estudiar, a hacerlo de una forma más segura, y cómo, por ejemplo, qué sé yo, también el acceso a Internet ha permitido, ¿no es cierto?, que la gente en estos espacios puedan congregarse. Evidentemente, ellos al tener, en el caso de Brasil, tanta población y tantos problemas, han decidido atacarlo por ese lugar, entendiendo que hay que trabajar la calidad del espacio público, y bueno, han relegado un poco el tema de la vivienda particular. Pero Y, bueno, y eso otro cuesta en los concepto, estudiantes acá. ¿Eh? perdón, te interrumpí, ¿cómo? Cuesta acá en los estudiantes, Adriana, mucho, en los estudiantes de quinto año, cuando se trabaja el proyecto del Sí, complejo de vivienda, que entiendan, pero después lo entienden, porque los chicos son muy jóvenes y tienen un cerebro muy activo, muy abierto a entender, están adquiriendo el conocimiento. Al principio cuesta, y se ve la vivienda así, como un hecho aislado, como esta cuestión de entregar la vivienda y solucionamos el problema. Pero el problema no es ese, el problema es cómo nosotros hacemos espacios públicos de calidad para que la gente pueda cambiar su realidad. Porque entregar la vivienda no es la solución. Yo siempre veo a los políticos que lo hacen de buena fe, entregan la vivienda, se sacan la foto con la llave, no sé, y yo lo claro, hice, es muy lindo. claro. Bueno, pero Y es una lo que, emoción enorme, ¿qué mira, pasa? fíjate, y bueno, ahora lo estamos Claro, debatiendo, lo estamos viendo, pero después se me doy corta la cuenta de luz, esto. no hay árboles, no llega el agua, no llega el gas, el ómnibus no llega, entonces produce una gran segregación social también. Claro, Y pensamos que lo hemos solucionado porque entregamos la vivienda. Y la mirada, vuelvo a reiterar esa palabrita, sí, es compleja. complejo. Y sabes qué, Basilio, también hay otra, acá aparecen otras dos ideas sobre lo que estamos hablando. Por un lado, eh, la ciudad o las viviendas, voy a decir así, como producto de mercado, donde ahí entra un mercado muy Mm, importante, que es el mercado inmobiliario, o sí, bueno, sí, la sí. ciudad o las viviendas como decíamos recién, como derecho, ¿no? Y esto del Mm, mercado inmobiliario lo digo porque realmente es una realidad, es mm, una realidad
que condiciona fuertemente también cuando se hacen los diseños de políticas públicas. Yo tampoco, no soy un especialista para nada de esto, pero bueno, uno tiene la obligación de ver, de mirar y encontrar las causas, y cuando vemos, por un lado, que uno de los mayores problemas es el acceso al dominio del terreno, de la tierra, ¿no? Porque hay grandes, o latifundios, o sea, grandes extensiones de tierra que tienen un propietario, y por otro, bueno, y eso le pone precio y le pone valor, y ahí estamos, se producen asentamientos, y después hay que hacer toda una intervención desde el Estado. Bueno, ese es un problema. Por otro, si cuando se genera toda la infraestructura pública para que en ese lugar que estaba desvalorizado, ya ahora pasa a tener a ser evaluado de otra manera, de otra manera, ya entra este valor del mercado inmobiliario que lleva a una especulación también. Entonces, lo vimos, conocemos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, cómo se busca desde una política de gobierno puesta en una visión economicista, bueno, cuando se busca erradicar algún tipo, sí, erradicar algún tipo de viviendas precarias en alguna determinada zona, es inevitable pensar que porque esas zonas están o cerca del río, o cerca de aeropuerto, de esto, de lo otro, es porque interesa generar otro tipo de complejos habitacionales, ¿verdad? Y bueno, esto pasa en todos lados, no pasa solamente ahí. Entonces, ustedes, digo, no solo los arquitectos en sí como profesión, sino digo, todos ustedes están con esta misión de la construcción de una vivienda en el marco de un hábitat y de un contexto, tienen que también tener muy presente que existe esto, ¿no? Que está la mirada Sí, sí, de mercado. sí. No, y claro, evidentemente, siempre hacemos un análisis, ¿no? Los arquitectos, cuando nos ponemos a pensar estos temas, y en el análisis crítico, precisamente, sistémico, siempre corremos. ¿Qué significa hacer un análisis? Correr el velo, ver qué hay atrás, y a veces es muy difícil ver qué hay atrás. Y uno puede ver en las ciudades, como por ejemplo, qué sé yo, se hacen siempre detrás de una acción urbana arquitectónica, siempre hay un mensaje político atrás también, hacia nivel social, ¿no? Qué sé yo, cuando se ponen en condiciones muchos espacios públicos en la ciudad, se nos ponen en condiciones, estos espacios públicos tienen un carácter así cool, ¿no es cierto?, que está muy bueno ir a esos lugares. Detrás hay una connotación económica, política, o sea, Sí, por algo supuesto, está no, pasando, no ¿cierto? decimos que no Y está mal, pasa, o sea, siempre hay un mensaje no, y hay intención, lo que importa es por poder que supuesto. eso esté en armonía con una visión, ¿no?, de ciudad. Claro, que no sea privilegio para unos, ¿no es cierto? Y una desventaja para muchos. Claro. El año pasado estaba en Buenos Aires, estábamos haciendo un curso ahí en la UBA y en la FADU, la Facultad de Arquitectura, y nos fuimos a recorrer la ciudad y ver unas obras. Y estábamos parados en la Facultad de Derecho, en la Avenida Figueroa Alcorta, y a la gente les cuento que te escuchan y que nos escuchan. Desde ahí se puede ver hacia el este la gran extensión de las vías del ferrocarril, y más allá las villas miserias, ¿no? Y la autopista Ilía. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, las intervenciones que están haciendo en todos estos barrios, ¿no es cierto?, con muchas carencias, con muchos problemas sociales, y nos pusimos a pensar algunos y pensamos y decíamos, elaboramos una tesis así en el aire de pensamiento, pero qué raro, ¿no? Porque qué interés hay de mejorar esos lugares, ¿no es cierto?, estas villas miserias, estos lugares, hacer tanta mejora y meterse tanta ahí. A lo mejor en el fondo hasta está bueno que le den el dominio, todo. ¿Por qué? Porque algún día van a surgir unas torres impresionantes, ¿no es cierto? Porque ese lugar es uno de los lugares más ricos de la ciudad de Buenos Aires. Está próximo al aeropuerto, está cerca del río, Sí, está cerca del área central, de Recoleta. O sea, siempre uno piensa, ¿no es cierto?, que detrás hay algo, ¿no es cierto?, alguna especulación política, económica, pero bueno,
esto es lo bueno, ¿no? De ponerse a pensar estos temas para precisamente buscarles todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y tratar de resolver el hábitat para que todos tengan la posibilidad de vivir bien y no algunos pocos y el resto mal, Sí, ¿no? sí, lo que me interesa señalar acá al encarar estos temas contigo es que precisamente en todo está la visión política, la visión de qué Claro. proyecto tenemos o a qué proyecto adherimos, como proyecto de ciudad, como proyecto de Sí, país, como proyecto de vida en general. No, sí, a no, no mí, hay ninguna versión ingenua ni inocente de nada, porque en todo hay intencionalidad, y es así. mm, No es que está mal, porque no hay ningún acto que no tenga una intención. Lo que importa es poder sí, sí, tal cual. distinguirlo, y termino, digo esto, Basilio, porque a Sí, veces sí, sí, sí. nosotros mismos, quienes, bueno, yo me considero una militante de la política, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que revisar nuestras propias prácticas y tratar de constantemente ver desde dónde estoy parada y de dónde estoy diciendo algo, porque estamos contaminados por diferentes matrices de cómo entender el mundo, o de a qué proyecto adherimos. No es tan claro, no es tan categórico. Entonces, eh, nos atraviesan, ¿no?, estas distintas miradas, estas distintas concepciones, estas distintas realidades que cada tanto hay que pararse y decir, a ver, esto dijiste recién, eh, darle determinada prioridad a estos espacios públicos y trabajarlos así y así, ¿no será que está respondiendo a una concepción que no es en realidad la que yo adhiero? Y, Mm, porque, porque nos pasa, Basilio, a veces creemos que lo que se está haciendo es lo mejor para todos, lo hacemos con toda la mejor intención, la mejor buena fe, desde quienes están al frente o quienes tenemos ciertas responsabilidades públicas, pero a veces eso que estamos haciendo está en contradicción con las ideas a las que adherimos en general, ¿no? Es algo que me parece que hay que destacar, que vos lo mencionaste, todo el tiempo tenemos que estar con una actitud de revisión, con una actitud crítica, particularmente hacia nosotros mismos, hacia lo que hacemos. Y yo te llevo no tanto para otro lado, porque bueno, vos estuviste y estás también, porque lo haces a través de las distintas plataformas por las que tenés comunicación con la comunidad, no solo a través de tus programas radiales, sino vía de canales de streaming, bueno, por distintas modalidades, tus blogs, bueno, durante todos estos años siempre fuiste un pionero en este tema de la comunicación vía internet y con otros formatos. Pero estuviste en áreas vinculadas a turismo, inclusive, eh, bueno, en la provincia de Catamarca, para quien no sabe, pero fuiste uno, en esa calidad integraste el ente turístico del NOA. Y en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Cuál es el vínculo de estas temáticas, ¿no? Ciudades, mm. urbanismo social, arquitectura, patrimonio, turismo. Yo creo que ahí Sí, estamos sí, también sí. en un proceso, ¿no? Antes que nada te quería decir para concluir un poco Sí, lo perdón. anterior, que es importante, yo siempre hablamos con los equipos docentes de cátedra, es importante que el estudiante de arquitectura desarrolle el espíritu crítico para poder entender todo eso que vos estabas diciendo, ¿no? Porque que entienda que la mirada del hábitat es una mirada de un sistema complejo y que entienda que siempre, siempre, siempre detrás de cualquier construcción que nosotros hagamos de la mirada de la arquitectura, del territorio, hay una connotación política también dentro de esta mirada compleja. A mí me da mucha pena cuando vienen estudiantes, sobre todo los más jovencitos, que me dicen, Basilio, a mí no me interesa la política, no, no me interesa, me da mucha pena. Y yo le digo, no, ¿cómo vas a pensar así? Fija, no hablemos de partidos políticos, pero hablemos de política.
tenés que tener una mirada política, sobre todo si estás en la universidad pública, no podés, mirá lo que hicieron los chicos de la reforma del 18, lo que hizo después el gobierno de Perón, de poder hacer que se efectivice la gratuidad en la universidad, o esta diputada Puigros, ¿no es cierto?, que hizo que, por suerte, antes que llegara el último gobierno neoliberal, sacara esta ley que la gente pudiera entrar a la universidad de manera irrestricta, sin ningún tipo de restricción, y que sea ley la gratuidad también, que era un decreto del gobierno de Perón solamente. Entonces, sí, con respecto al turismo, me parece que, claro, lo que pasa es que tiene una relación muy importante, porque la gente va a visitar las ciudades porque la gente quiere vivir la experiencia cultural de esos lugares. Es así. O sea, y cuando uno va, ciudades, digo, de todos niveles, de todo tipo de escalas, ¿no? Ya sea Nueva York, Buenos Aires, Tilcara, Urmamarca, Fiambalá, todo, Pomán, o sea, me parece Sí. que lo que quiere la gente es precisamente vivir la experiencia, ¿no es cierto?, de cómo se vive en ese lugar. Por algo nosotros siempre, en nuestra mentalidad latina, siempre cuando llegamos a una ciudad decimos, ¿dónde está la plaza?, ¿no es cierto? Y vamos y llegamos a Sí. la plaza porque está muy metido en nuestro ADN también, que ahí se instaló el rollo de la justicia, que ahí nace la Mm, ciudad, ¿no es cierto? Uno va a vivir las sí. experiencias, ¿no es cierto?, de la gente. Y yo creo que en ese sentido, en Catamarca, nosotros tenemos acá algo maravilloso en el Valle Central, en este gran conglomerado urbano que constituyen todos estos departamentos que forman este territorio del Valle Central, y es esta cuestión de esta trama urbana con la naturaleza, ¿no? Que uno apenas hace unas cuadras, muy pocos kilómetros, y llegás a la cima de una montaña, ¿no? Escalando la Ujú, montaña, subiéndola en un grupo, sí. tenés contacto con la naturaleza. Y yo creo que esa es la conexión que existe en el turismo, y que en esta pandemia que se ha visto todo lo negativo, ¿no es cierto? Que hay una persona especialista en estos temas, el geógrafo Salvador Rueda, un catalán, que él habla que el turismo así masivo es nefasto, es terrible. Bueno, pero eso pensado en las grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, ¿no es cierto?, Buenos Aires. Pero en nuestras ciudades que tienen una escala intermedia, yo creo que a pesar, después que pase todo esto, va a quedar mucho más claro todavía que precisamente estas ciudades intermedias es donde aquí esta actividad económica, que es una verdadera actividad económica, es la que mejor calza, nosotros es el zapato en el que mejor podemos calzar. O sea, el turismo en esta escala, en esta dimensión, yo creo que es lo que económicamente nos puede salvar, porque la gente viene a ver, a entender cómo vive el otro en estas ciudades de escala intermedia y de contacto casi directo con la naturaleza. O sea que acá tenemos, sí, ante toda, bueno, ante toda situación adversa, vos mencionaste, sí, lo de la pandemia, tenemos una Mm. oportunidad, o varias oportunidades. Sí, Una es sí. esta, de poder asumir que este tipo de turismo, este turismo cultural, este turismo vinculado a la naturaleza, un turismo no masivo, un turismo vinculado a las identidades, es una gran puerta para una salida también de mejor vivir, porque permitiría el flujo de ingresos, ¿no? Una movilidad Mm. económica, en una economía, digo, ahí regional, en una economía local, y la verdad que esperamos, yo creo que sí, que los distintos gobiernos locales ya lo vienen viendo, lo están encarando, digo, los gobiernos municipales, los gobiernos locales. No sé si viste, Basilio, también o tuviste contacto con bueno, un departamento cercano al nuestro, al Valle Central que mencionabas, que es el caso de Paclín, con su Mm. cabecera La Merced, lo que están impulsando, bueno, yo estuve ahí, bueno, eh, intercambiando con sus autoridades eh, por un proyecto que tenemos para la realización, para un área protegida, Las Higuerillas, que es la zona de Yungas, Mm.
Sí, sí. De yungas catamarqueñas ahí, que eso es algo bueno, que se trabajó por iniciativa de un equipo de cazadores de tormenta, bueno, que Mm, son un grupo de jóvenes profesionales que no solo trabajan sobre el clima y el mm, tiempo, sino como vos, con una visión integral, ¿no? Vinculada en general a la naturaleza y a la vida social. Bueno, decía que en Paclín la visión que están teniendo es fuertemente ir por ese tipo de actividades vinculadas a un turismo cuidado, a un turismo que tiene que ver con avistaje de aves, por tanto hay que proteger las aves que son muy características y particulares de esa zona, que me enteré no conocía, que era una zona muy valorada por eso. Obviamente, como mencioné, lo de yungas, pero es una política que está tomando en este caso ese municipio, ese gobierno local. Por eso digo que bueno, nosotros, yo por ahí lo digo desde mi lugar, poder acompañar con regulaciones o la legislación necesaria para eso, para ir abonando o profundizando este camino. Y si no, bueno, hacérselo ver, ¿no? Como en tu caso, estás mencionando, y esto es que hay que destacarlo, hacerlo ver a todos, hacernos tomar conciencia de que, bueno, la vida, por empezar, ya no va a ser igual para nadie, no hay volver a la normalidad, habrá en todo caso una normalidad diferente después de esta pandemia. Yo te iba a preguntar cómo te imaginabas las ciudades después, no sé, cuando pase esto, no sabemos cuándo, pero bueno, la vida se modifica y cómo te imaginas que van a mm. ser las ciudades y las vidas en las Sí. ciudades. Algo ya nos dijiste, no sé si hay Mm. otra observación que tengas. Sí, sí, me quedé pensando primero en lo que hablaste del turismo. Yo creo que, claro, yo fui subsecretario de turismo hace 1000 años, ya ni me acuerdo, hace Sí. muchísimo, pero era muy jovencito, pero yo creo que no han cambiado muchas cosas. O sea, yo creo que eh, hacen cosas, han cambiado algunas cosas, ¿no es cierto? Pero me parece que todavía no se ha trabajado este tema de que el turismo es verdaderamente una actividad económica y que dignifica y que da la posibilidad de que la gente sea emprendedora y que deje de depender directamente del Estado, ¿no? O sea, en sociedades como las nuestras, donde se piensa, alguien se recibe en la universidad, ¿en qué lugar voy a trabajar? ¿Dónde Ujú. voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? También es una realidad que nosotros todos, directa o indirectamente, dependemos de lo público, porque son provincias que estamos en esta situación. Pero yo creo que todavía hay, los gobernadores que hemos tenido no no tuvieron, no tienen en cuenta la real dimensión del poder que significa mirar el turismo como una actividad económica que dignifica a la gente y que cambie la realidad social y económica de la provincia, ¿no? Me parece que eso, y vos fíjate, yo veo siempre el ejemplo de Salta, ¿no? Salta, lo que ha hecho, yo me acuerdo cuando era subsecretario de Turismo y íbamos, nos juntábamos con los salteños, con el secretario de Turismo, el chico de Salta, y ellos tienen otra mirada en este sentido. O sea, creo que acá todavía está todo por hacer y no se hizo. O sea, está todo por hacer en ese sentido y no se hizo. Yo creo que todavía políticamente no lo ven, porque se puede crear una Secretaría de Turismo, se puede crear un Ministerio de Turismo. Ojo, no estoy hablando de Catamarca solamente, estoy hablando en general. Pero si no se sabe, no se entiende lo que significa esto para cambiar la realidad, es muy difícil. Yo creo que todavía no se ve esto, no se ve el potencial del cambio, de cómo generaría un efecto dinamizador en la sociedad. Ujú. Eh, Uno va a Fiambalá y ve lo que está sucediendo en Fiambalá y es producto de todos los años que le han metido matraca todos los años, con el rally Dakar más allá de todas las cuestiones que Sí. nosotros veamos, todo lo que... Pero la gente
es como que ha cambiado la mentalidad. Uno va a Fiambalá y encontrás un mínimo de servicio, una predisposición, encontrás la gente que te, que te habla, que conoce. Hay también situaciones terribles, como que la hostería municipal, por ejemplo, está cerrada, a veces no te dan de comer, en fin. Pero ha cambiado un poco, pero a pesar de todo lo que se hizo, cuesta todavía que se produzca el cambio. Y yo siempre recuerdo, y con esto quiero terminar esta parte para ir a lo otro, porque me dejaste pensando, porque quizás uno piensa no en el turismo, claro, porque uno pasó por ahí y es un lugar hermoso para trabajar, porque uno ve que ahí la gente se puede dignificar con ese trabajo. Y yo siempre recuerdo una francesa que estaba en Fiambala que tenía un bolichito que se llamaba Olala, ¿no? Ajá. Y quiero honrar a esta francesita que estaba enamorado de un argentino y se fueron a vivir a Fiambalá, tenían una nenita. Y me acuerdo que vos bajabas de las termas a las 12 de la noche y bajabas muerto de hambre, porque las aguas termales te producen, te dan una Sí, sensación, generan endorfinas y felicidad, y tenés hambre. Y yo bajás, estaba todo cerrado, pero Olalá estaba abierto. Y ella tenía, ¿no es cierto?, un lugarcito, una casita de adobe, tenía sus mesitas, su sillita, ella cocinaba, así ibas a la 1 de la mañana. Bueno, yo creo que eso es lo que falta. Falta generar desde, como política de Estado en el turismo, generar esta mirada de la vocación de servicio, buscar estos actores sociales que los hay, así como estaba esta chica de Alalá o Lala, y hay sí. otros, ¿no es cierto?, locales, buscarlos y potenciar y así y transmitir, no contagiar, porque esa palabra no podemos usar ahora por este bichito, transmitir esto y que la gente se enamore de esa situación. Ojalá este gobernador lo vea realmente, porque lo veo muy emprendedor, ¿no es cierto? Viene de toda de su actividad privada. Ojalá el ministro también lo entienda, ¿no es cierto? Al gobernador, si es que tiene esta mirada, y que se produzca así, un vuelco entendiendo lo que significa el turismo para cambiar la realidad social en la que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo Bueno, eso te quería, agrego pero no ahí sé después que tenía que porque hablar, sí, en perdón que cuanto sea a tan eso, efusivo, pero es que es no, un no, tema que no, por favor. me trae Digo, la memoria emotiva, me trae recuerdos. a veces en esta mirada del turismo vinculado solamente a al movimiento económico, bueno, hay muchas otras posturas, pero que no están en contra del turismo, sino que ven a un turismo con cuidado, un turismo que se realice con cuidado del ambiente, con Claro. cuidado del patrimonio, porque bueno, cuando empieza toda la Bueno, actividad todo fuerte que tendría que ser estamos así ahora, deseando, claro. claro, Mm, a veces, bueno, hay invasión, ¿no? Y mm. bueno, se destruyen recursos naturales, se contamina, Bueno, se, ese es un paradigma que hoy en día existe, o sea, la sustentabilidad, ¿no? Siempre. A ah, mí hay algo que me revienta cuando se habla de la arquitectura sustentable, ¿no? Como si ajá, fuera, acá, por ejemplo, se creó la carrera de arquitectura en la mirada sustentable, y es toda una cosa así, como si se hubiera inventado la pólvora. Pero en realidad la arquitectura sustentable, siempre la buena arquitectura fue sustentable. Si vos vas a ver la Villa de Adriano a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Vas a ver que era sustentable, o sea, la buena arquitectura, el buen proceder en el territorio, en las ciudades, todas esas ciudades que son buenas, que a lo largo de la historia que las hemos estudiado, los ejemplos de arquitectura que hemos estudiado, son buenos porque eran sustentables. O sea, ahora es como que se inventó la pólvora, ¿no es cierto? Y hablamos todo de la sustentabilidad. Pero por supuesto, la actividad económica, turística, por ah, ejemplo, tiene que tener en cuenta esta mirada. La arquitectura tiene que tener en cuenta esta mirada. Cualquier actividad que nosotros vamos a desarrollar tiene que tener en cuenta este paradigma que siempre tuvo que estar presente, porque siempre fue así. Bueno, así estamos, ¿no es cierto? Entonces, nada, me salí de la vaina pensando en esto, este nuevo concepto ahora, ajá, como que se inventó la pólvora, la arquitectura sustentable. Todos están en ese camino. Me parece que claro. algunos, nada, hay muchos, yo veo muchas cátedras de arquitectura en muchas universidades del país y del mundo,
que trabajan a veces hasta en solitario tratando de hacer entender esta cuestión, este paradigma. O sea, no podemos nosotros dejar de entender que esto está presente. La sustentabilidad está presente y siempre tiene que estar presente. Nosotros no podemos consumir más de lo que podemos. Es así, la realidad. Basilio, estábamos hablando de las ciudades. Si Las van a ciudades. ser, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees vos? Mirá, ¿viste? Bueno. Sí, bueno, viste que yo en general no, soy optimista en la vida, o sea, creo que entendiendo esto que la vida es una utopía, ¿no es cierto? Y que siempre, nunca vamos a llegar, hay que trabajar la felicidad todos los días, la personal y la comunitaria. Uno tiene que estar bien para que en comunidad también estemos bien. Es un trabajo que hacemos individual para hacerlo grupal. Desde esa mirada, yo creo que no va a cambiar nada. O sea, esta pandemia no va a producir, va a volver la avaricia, va a volver la especulación. Es muy fuerte el poder económico de estos países centrales, es muy fuerte. Yo los otros días colgaba en las redes sociales un comentario con respecto a toda esta estigmatización que hay con esta gente que padece este virus, ¿no? Sí. Y nada, y leía comentarios realmente terribles como diciendo, la conversación degeneró en los españoles que vinieron a América, ¿no es cierto? Y cómo lo que produjeron acá en América. Y hay gente que sostiene que los españoles hicieron un trabajo espectacular porque civilizaron a los indios, ¿no? Entonces, partamos de esa base. Si nosotros no nos sacamos, no cambiamos esto, que está exacerbado por los medios centrales, ¿no es cierto? Y por el poder central, es muy difícil que esto pueda cambiar. O sea, cambiarán algunas cosas, qué sé yo, que entenderemos que hay que cambiar nuestros modos de habitar, que las casas tendrán que adaptarse a trabajar dentro de la vivienda, pero que es algo que ha sucedido en la antigüedad clásica y que sucedió en el Renacimiento y en la época medieval. La gente también trabajaba en sus casas. Entenderemos que el espacio público de calidad debe ser de calidad y debemos tener la posibilidad en todas las ciudades de que la gente acceda a esos espacios públicos de calidad, que la movilidad deberá cambiar, ya no podemos pensar solamente en el automóvil, eso fue el paradigma del siglo XX, el automóvil ya es algo del pasado, nosotros tenemos que pensar la movilidad desde otro lugar, desde una mirada sustentable, nosotros la palabra que usamos ahora, pero que nada, que la gente ya no es que siempre se va a trasladar en el auto, sino que puede ser que un día te quieras trasladar en el ómnibus, otros días puedes irte caminando, otro día en bicicleta, a lo mejor hay una semana entera que vas en el auto porque querés hacerlo. Entonces, vamos a tener que entender que estas cuestiones van a ir cambiando, pero en general no creo que haya grandes cambios. Yo creo que en ese sentido soy muy escéptico. Creo que va a volver a primar la avaricia y el consumismo. Quizá cambie, pero yo no lo voy a ver. No creo que lo vea. Sí, en definitiva lo que estás diciendo, Basilio, es que las relaciones de poder que están hoy manifiestas en el mundo, en el planeta, y los motivos de esas relaciones de poder, que son esa alta concentración ya de riqueza, pero en este caso estamos hablando de una etapa de la especulación de lo financiero, ¿no? La especulación financiera que está por encima de gobiernos, de estados, ¿no? De cualquier soberanía que pudiéramos reconocer en ese sentido. Estos poderes están... Adriana, fíjate, el presidente de Francia lo puso un banco, o sea, es así, o sea, vos fíjate cómo está la humanidad, o fíjate a Trump, o sea, por eso te digo, no veo así un futuro muy esperanzador, digamos. Muy diferente. Hay quienes, Basilio, consideran que saldremos con mayor desigualdad, digamos, hiperconcentración, mayor concentración, por supuesto, las consecuencias de la pandemia en la exclusión, la pérdida de puestos, de millones y millones de puestos de trabajo, están evidentes. Lo vamos a ver en Europa. Lo vamos a ver en Europa mismo. Después de esto, España no va a seguir siendo la misma. Y es Europa, y se supone que hay una uniformidad y que en Europa todos tienen que vivir bien. Ahí nomás, viendo en Europa nomás,
ahí vamos a ver las asimetrías nomás, ahí nomás, ¿no? Sí, me quedé pensando, bueno, ahora lo que sí es bueno irse con este mensaje tuyo, Mm. o con el mensaje de Galeano. Tenemos, Sí, tenemos metas, pero hay que ser tenemos realista. objetivos, tenemos objeto de vida, digamos, y ir caminando hacia, hacia la búsqueda de él, no llegar nunca, pero ir caminando, siempre se va corriendo la meta, como vos dijiste. Y yo creo, Basilio, que bueno, tu mayor, no sé, legado está en esta semillita que venís poniendo hace muchísimos años, porque estás ahí pisando, estás con las 3 décadas, más o menos 30 años de comunicar, de poner una semillita, a veces como El una 8 de gota. junio cumplí 30 años ya. Ah, se cumplieron los 30 ahora el 8. 8, 30, 8, 30 sí, años. Es, 30 años. siempre decimos así, nos parecemos toda una vida, Estamos muy es toda jóvenes. una vida dedicado a Sí. pensar, a hacer pensar, a reflexionar, a mirar a tu alrededor y elevarte por sobre eso, Mm. elevarte sobre lo que está al lado y para poder tener una mirada integradora, y eso es lo que vos nos fuiste entregando a la comunidad, esa posibilidad de mirar desde otro lugar, como dije, de repensar, de revalorar, de reflexionar, podemos compartir o no con tus criterios bueno, o que vos lo que propongas, pero es innegable que esa es una tarea que, no sé, me imagino, me lo dirás vos para cerrar, que fue casi involuntaria, ¿no? En tu vida, no es que te propusiste realizarlo, pero entiendo que es la que mejor te sale. Y esa va de la mano con la docencia, porque esto es enseñar, es pedagogía y aprender al lado de cuando estás enseñando. Mm. Y creo que ahí Sí, está tu servicio. sí, me dejas pensando porque me acuerdo una vez unos estudiantes en la Universidad de La Rioja escucharon mi programa de radio por primera vez a través de internet. Entonces dijeron, Basilio, tu programa es como el taller. Me dijeron, yo me quedé pensando, Ajá. ¿no? Entonces yo dije, claro, qué bárbaro, ¿no? Claro, qué bueno. Pero esto también no está muy bien visto en el mundo académico, ¿no? Porque en el mundo académico priman los papers, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de guardar todo en la academia y cerrarlo, ¿no es cierto? Y esos egos de cómo yo tengo este conocimiento y solo lo voy a compartir en este congreso muy importante. Y no creas que hacer un programa de radio, escribir en el diario, está muy bien visto. No, eso es como ir a la popu, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que Y trabajar sí, precisamente. Ese es el servicio que nosotros como arquitectos tenemos que hacer. Y nada, y en eso nos une siempre Adriana, que a pesar de que no nos vemos mucho, pero yo sigo tu trabajo y bueno, yo tuve, siempre tengo el grato recuerdo del honor de haber integrado ese frepaso, ¿no? Tan hermoso, tan lindo, que fue a fines del siglo pasado, que estuvo tan lindo. Yo creo que eso nos moviliza, o sea, nos moviliza la cuestión social, acá están haciendo ruido, perdón, no, no se yo creo escucha. que eso no se escucha bien, eso nos moviliza, o sea, si no tenés una mirada, ¿no es cierto?, del prójimo, entendiendo que hay alguien al lado, ¿no es cierto?, si no te pones en el lugar del otro, si no entendés que está el otro, yo creo, y en ese sentido vos fíjate, volviendo a lo que vos decías al principio de tu espacio, eh, los gobiernos populares ayudan a volver a pensar eso, ¿no? O sea, qué fuerte que es la matriz y qué interesante que es todo lo que ha pasado en nuestro país desde los socialistas de principios del siglo XX, pasando por Irigoyen, por Perón, por Alfonsín, por Kirchner. Sigue, a pesar de todo lo que nos pasa, todos estos embates neoliberales, ¿no es cierto?, que hemos tenido, cómo esto queda, ¿no? Y eso se lo ve, yo eso por lo menos lo veo en la universidad pública, ¿no? Los chicos, cuando ya empiezan a avanzar en la carrera y están en un cuarto, quinto año, lo social
los atrapa, los atrae, los enamora. Y yo digo, bueno, esto es maravilloso, o sea, es un país interesante, más allá de todo, acá está la reserva, ¿no? Y acá es donde hay que trabajar, y eso es lo que te moviliza y ese es el motor que te lleva a seguir este camino en esta vida tan hermosa y difícil que tenemos. Gracias, Basilio. No podíamos No, terminar de concluir, digo, esta charla de mejor manera. Realmente bueno, gracias, bueno, gracias por este tiempo, gracias en realidad por siempre compartir, pusiste a, a disposición de los demás, del otro, de la otra, de nosotros, tus ideas, tus conocimientos, tus ganas, insisto, tu polémica, ¿no? Tu visión. Esto no es común y es por eso que quisimos hoy tener nuestra charla de la palabra intransigente contigo. Muchísimas gracias y que la verdad que aunque el contexto no esté del todo bueno como quisiéramos, yo creo que vamos a poder seguir aportando todavía para transformar, para ir hacia lo mejor, ¿no? Una mejor vida.